Hola, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Mi nombre es Marta, soy profesional de la salud y coach especializada en abuso narcisista y psicopático. Después de 2 semanas sin poder subir vídeo, por fin, esta semana lo hemos logrado y tenemos un nuevo testimonio que, por cierto, me ha encantado. Ella es una superviviente, se llama Vivian y es profesora de filosofía, una persona que ha vivido con mucha intensidad esa relación de pareja con una personalidad narcisista, ya que es muy analítica, es una gran buscadora de la verdad, de la justicia, todos esos rasgos empáticos que nos caracterizan por querer entender el por qué pasan las cosas. Con ella veremos cómo el abuso reactivo nos puede hacer cosas que nosotras mismas no entendemos, pero que sí forman parte de ese camino que tenemos que recorrer, un camino doloroso, donde sentimos mucha rabia, muchas ganas de venganza, ganas de justicia, y cómo a veces es necesario, durante ese proceso de duelo, un duelo muy doloroso, pasar por esas etapas para acabar por fin recuperando esa sensación de control, para volver a recuperar esas riendas de tu vida. A veces es necesario pasar por distintas etapas que nos permiten entender mucho mejor y por ello poner la solución más adecuada para uno mismo. Os recuerdo que si necesitáis ayuda profesional podéis poneros en contacto conmigo enviando un email a comunidadtae@gmail.com para pedir una consulta privada online. Hoy hablaremos de una forma muy interesante de lo mucho que se puede aprender después de vivir una experiencia como la que vivió Vivian. Así que no os lo perdáis. Si te interesa este tema, no olvides suscribirte a este canal, darle un like para apoyar este trabajo y compartir por redes sociales para hacer llegar esta información mucho más lejos. Como siempre, agradeceros vuestro apoyo, vuestro cariño, vuestros super gracias también. No olvides de dejar tu comentario porque siempre los leo y con vuestros comentarios aprendemos también muchísimo. Os mando un fuerte abrazo a todos. Seguimos adelante y ahora sí, y sin haceros esperar más, vamos con nuestro testimonio de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a la comunidad TAE. Empezamos. La entrevista y el contenido de este vídeo tienen como única finalidad educar y ayudar a identificar situaciones de maltrato. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo testimonio de la comunidad DAE. Hoy tenemos como invitada a Vivian. Ella nos va a compartir su experiencia con una relación de pareja con una personalidad narcisista y todo ese proceso de aprendizaje que vivió. Y hoy nos va a aportar muchas herramientas. Así que bienvenida, Vivian, ¿cómo estás? Encantada, Marta. Es un placer conocerte. Estoy muy contenta de estar acá y espero ser, como en todos los casos de los testimonios que he visto, una ayuda para todas esas personas que en algún momento nos sentimos muy incomprendidas, muy en soledad. Y bueno, y que sirva para algo, porque creo que esto tiene que ir creciendo y la información tiene que ir cada vez más lejos para que podamos salvar, entre comillas, a tantas víctimas de este tipo de situaciones. Bueno, yo obviamente ya me llamo Vivian, soy profesora de filosofía, vivo en Uruguay, tengo 61 años, no sé si eso es relevante, pero igual vamos a decirlo. Tengo 2 hijas maravillosas, de 36 y 32 años. Y bueno, y un poco, digo, para poner en contexto, porque la historia es larga y trato de centrarme fundamentalmente en lo más relevante, porque habría de todo, pero es tan largo que a veces me parece muy difícil de sintetizar. Yo vengo de una familia disfuncional. Tengo 2 hermanos con los cuales, digamos, el mayor no sé nada de él hace muchísimo tiempo. Con el menor recuperé el año pasado el vínculo
Cuento esto para que un poco se entienda que hay en mí, igual me niego a eso de propiciar el concepto de que en alguna medida nosotros por nuestras propias carencias buscamos al otro, porque en este caso no es así y quiero insistir en esa idea, porque después en el desarrollo voy a contar cuáles fueron mis experiencias respecto a las terapias en el sentido ortodoxo de la palabra. Yo viví con mis padres hasta los 12 años. Vivo en Montevideo, que es la capital de Uruguay, y mis padres estaban, o sea, hasta esa edad, en una etapa un poco nómada de su vida. Mi mamá es salteña, o sea, Salto es un departamento de acá de Uruguay, y bueno, iban y venían, o sea, transitoriamente vivían acá y después iban para allá, hasta que yo un día decidí que me quería quedar a vivir acá. 12 años tenía. Con 12 años. 12 años. Después, con el paso del tiempo, me di cuenta que indirectamente fue un abandono lo que pasó conmigo, porque con 12 años es muy difícil que uno pueda decidir apartarse de su núcleo familiar. Pero como de todas las cosas, yo siempre intento sacar lo positivo y un aprendizaje. Siempre agradezco la decisión que tomé, porque en realidad hice todo bien, para decirlo en un sentido claro. O sea, me dediqué a estudiar, fui una alumna responsable, fui responsable de mi sexualidad, fui criada por mi tía y mi abuela paterna. Me dieron un ejemplo de amor que hasta el día de hoy me emociona, y siempre digo que lo que soy básicamente se lo debo a ellas, porque ellas me enseñaron el lenguaje del amor. De adolescente era muy enamoradiza, pasaba, como dicen los españoles, de acá a allá, pero bueno, digo, con la conducta normal de un adolescente que es feliz, porque no puedo decir que no fui feliz, al contrario, fui inmensamente feliz. Siempre recuerdo mi adolescencia como una de las etapas más lindas de mi vida. Esto es importante, Vivian, porque fíjate que aunque no tuviste ese apego seguro por parte de tus padres, sí pudiste tener una figura de apego seguro, o dos, ¿no? En este caso. Sí. Y eso te ayudó en muchas cosas. Muchísimo, eso muchísimo. Es muy importante. Eso me dio las fortalezas que después tuve que poner en juego en mi vida. A los 20 años entré en el Instituto de Profesores. Sabía de muy chica que vocacionalmente yo era docente, porque acostumbraba a jugar con mis hermanos de un modo medio violento, porque les pegaba para que aprendieran, pero en realidad, claro, pero yo sabía que mi tarea era la docencia. Mi decisión fue filosofía o literatura, hasta que finalmente me decidí por filosofía, porque en realidad como que consideraba que me iba a dar un montón de respuestas, y en realidad me sumergió en un mar de dudas. Pero bueno, también después voy a decir, para muchos que les cuesta entender, que en alguna medida fue el conocimiento también que me alumbró para poder procesar tanta cosa. Bueno, el hecho es que, bueno, me recibí a los 22 años. 1986 fue el año en que me recibí, me casé, o sea, conocí al padre de mis hijas, y bueno, y me fui a trabajar a un pueblito muy pequeño del interior del Uruguay. No voy a dar demasiados detalles respecto a lo que fue mi matrimonio, porque respeto a mis hijas, que son dos seres maravillosos, que cuando miro para atrás digo, ¿cómo hice? Pero lo hice, y lo hice bien. Él se quitó la vida cuando yo tenía 37 años y mis hijas tenían 7 y 11 años. Fue una circunstancia límite en la cual también me sentí muy sola. Esa fue la primera vez que empecé a mirar a los psicólogos con recelo, porque en ese momento eso se considera una situación de crisis, de emergencia. Yo sentía que golpeaba puertas, pero no buscando ayuda para mí, sino para mis hijas, porque tuve que levantarme, o sea, sobre mis 2 pies, y bueno, y salir adelante como pudiera.
y sentí que golpeé puertas y que lo único que encontraba como respuesta es, bueno, el arancel es tanto. Y yo pensaba, viuda con un salario de menos, con 2 hijas chiquitas que necesitaban de verdad fuerza para seguir adelante. Y bueno, y ahí fue mi primer gran decepción. Eh, bueno, el hecho es que como pude me sobrepuse a eso. Por eso digo siempre que cito esta experiencia simplemente por el hecho de que viví una situación límite, o sea, la peor tal vez que puede vivir un ser humano, pero lo quiero aclarar también, él fue un hombre para mí, pero fue el padre de mis hijas. Y ese precio se paga por el resto de la existencia, en lo que refiere a ellas, porque todos sabemos que el dolor que uno siente por los hijos se multiplica en el alma de una madre de una manera increíble. El hecho en concreto es que esa relación ya venía desgastada, pero yo, como soy muy aguantadora y sobre todo muy empática, demasiado a veces, no sé si demasiado, creo que está bien serlo. Eh, no quería hacer el corte, y bueno, pero yo ya venía totalmente desenamorada, hasta que bueno, finalmente pasó lo que pasó. O sea, yo el duelo como que lo hice previo a ese desenlace. Eh, Debo reconocer que en ese momento sí tuve un soporte emocional muy importante, sobre todo de algunos amigos que fueron los que me rescataron. Una de ellas especialmente se llama Como Vos, no sé si será por causalidad, que fue la que me llamaba todos los días, inclusive se hizo cargo de los honorarios de una psiquiatra. Yo le decía, pero no me llames todos los días. Me dice, sí, yo voy a ser tu andador hasta que vos puedas volver a caminar sola. Era tan importante su contención. Bueno, obvio mi mamá también, que se vino y se quedó 2 meses conmigo acá. Y un día me acuerdo, esa noche, que si estuviera con todo el dolor de antes, te diría la noche fatal de mi vida, pero después vas a ver todo lo que he procesado a instancias de ahí. Nosotros nos divertíamos mucho, es profesora de filosofía también, y había como una niña que se despertaba cuando nos juntábamos a hacer cosas ridículas, absurdas, pero muy divertidas. Salía tu Y un niña día, interior con ella a exacto, sí. divertirse. Y viste esos códigos que no precisas hablar mucho porque el otro te lee. Bueno, es alguien que quiero profundamente. Entonces un día me dice, Vivian, ¿por qué no te venís para casa? Me dice, y comemos algo y no sé qué. Bueno, yo te digo que había adelgazado 25 kilos en un mes, o sea, bueno, una cosa tremenda, parecía ojos nomás tenía. Ahora ves, no estoy enamorada, entonces estoy gordita. Entonces, resulta que, bueno, me fui para su casa. Yo no tenía computadora en aquel momento y me acuerdo que ella dice, vamos a entrar a una sala de chat, me dice, y vamos a divertirnos. Ella hacía cualquier cosa con tal de que yo saliera de ese estado. Y efectivamente lo hicimos. Y por esas causalidades que el universo te pone enfrente, entro a una sala que ya ni existe y empiezo a hablar con una persona cuyo apodo significa el errante. Después también entendí por qué ese apodo. Entonces, pero me pongo a hablar en una charla estúpida, porque yo no sabía ni quién estaba del otro lado, ni me interesaba tener un diálogo de ningún tipo, era pura diversión. Esa pura diversión llevó a una charla de esas que haces como con tintes eróticos, si se quiere, y el tipo le voló la cabeza, o sea, literalmente. Me acuerdo que mi amiga me dijo, Vivian, yo no sabía que tenías tantas virtudes para la escritura pornográfica, nos llenamos de plata contigo. Bueno, el hecho en concreto es que esa charla quedó ahí. Él me pasó su teléfono y dio la curiosa causalidad también de que vive muy próximo a Uruguay, vive en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, que son unos escasos 600 kilómetros de acá de Montevideo, o sea, estaba muy a la mano. En ese momento él tenía 42 años, yo tenía 37, y bueno, y a partir de ahí empezó el bombardeo de amor, ¿no? O sea,
literal, nunca en mi vida, y ya te dije que soy muy enamoradiza, ya no, nunca en mi vida sentí, nunca, jamás lo que sentí con él. Él me planteó la promesa de que, bueno, iba a pasar un mes y él iba a venir a verme. Yo soy de las personas que opino, para que se produzca esa magia tiene que haber algo más que lo físico, que, bueno, él parecía reunir todas las condiciones. Yo no había visto ni siquiera una foto de su persona. La foto me la mostró muy cercano al encuentro que tuvimos, y me acuerdo que mi amiga me dijo, yo no entiendo qué hace un tipo tan hermoso en una sala de chat. O sea, la pregunta era, ¿qué hace un tipo así? Bueno, ¿qué Es hace un una tipo buena así? pregunta, muy buena pregunta. Era Y muy después lo que bueno. comentas de esa conexión intelectual, ¿no? Que no solo es Sí, el conectar físicamente con alguien, sí, eh, necesitamos conectar con personas con las que podemos hablar de todo. sí, Y este personaje, por lo que decías, parecía ser sí, así, ¿no? exacto. Es que es más, el narcisista que te voy a presentar tiene algunas características bastante diferentes del común de los narcisistas. Él era una persona sumamente callada, muy tierna. eh, de hecho, conectamos, o sea, él vino finalmente a Montevideo. Yo tenía armado todo un entramado para que, o sea, mi madre que estaba acá, para confirmar que no fuera un asesino serial y descuartizara mi cuerpo y lo tirara en un contenedor. Y bueno, y mi amiga era la que estaba conteniendo atrás, que fue la primera que lo vio. Y bueno, y ahí como que todos quedamos, o sea, yo lo vi y no podía creer. Para darte una representación, le dicen Mel porque se parece mucho a Mel Gibson. Guapísimo. En- Guapísimo. Bueno, de ahí nos fuimos a un balneario en la Costa de Oro. Fueron 3 días que nunca me había pasado, 3 días en los cuales dormí 6 horas. Para que veas la conexión física que se dio en el minuto 1. Me acuerdo que yo llegué directamente a dar clase y por primera vez supe lo que era una alucinación, porque del sueño que tenía, dando clase vi a una alumna que la cabeza le giraba sobre sus hombros y dije, no, no, yo estoy muy mal porque se ve que estaba dormida. Bueno, a instancias de todo eso, de ese primer contacto, él se va, vuelve a Argentina y me dice, bueno, yo para las fiestas voy a volver. En medio de todo eso, nos comunicábamos todos los días, nos escribíamos todo el tiempo. Inclusive yo había armado una carpeta en donde tenía todos sus mails. No existía el WhatsApp en aquel momento, ni el celular, ni me acuerdo. Y yo conservaba todo eso porque me gustaba leer todas las cosas hermosas que me decía, porque yo como que esa parte de su emocionalidad me conmovía infinitamente, y Ah, obviamente yo estaba súper vulnerable. claro. Entonces era muy sanador. Y qué cosas Vivian te contaba de él? ¿Qué sabías de Bueno, él, de su vida, en realidad? él fue lo primero que me entero, o sea, que él estaba desempleado. Ujú. Fue la crisis de 2000 en Argentina. Después me cuenta que él tuvo un matrimonio de 10 años, con dos hijos, y según la historia que él me contó, su esposa lo había engañado con el socio de una empresa que habían puesto muy recientemente. Yo en ese momento no detectaba esas señales porque en realidad no tenía toda la información de la cual dispongo ahora, que ahora parece que hago un escáner y no sé, lejos. Entonces, bueno, que había sufrido mucho, que su proyecto de vida, pero lo que me pareció muy relevante en aquel momento es que él había perdido total contacto con sus hijos, no se hacía cargo de la manutención económica. Y me acuerdo de una de las frases que esa fue muy impresionante para mí, que me dijo, yo amo a mis hijos, pero no me nace abrazarlos. Eso me pareció muy extraño. Es muy Y extraño. muy. Y lo otro que no lo quiero pasar por alto fue que el primer día que nos vimos,
mirá esto porque en ese momento tampoco lo vi, y me dijo, tocame acá, refiriendo a su ojo, y le digo, ¿qué pasa? Estoy llorando, me dijo. No Wow, estaba llorando, madre mía. mentira, no, fuerte. Qué par de Bueno, banderones rojos ahí, qué pena no recibir en sí, este sí, momento. pero Pero tu yo cuerpo y tu intuición ya, fíjate cómo lo recuerdas. sí, Cómo dices, esto ya me sí, pareció que no, pero como todo era tan bonito y esperas que esa persona no te está estafando, mintiendo y es no, sincera, ¿no? Todos esperamos que con quien totalmente, estamos hablando, pues es sincero, ¿no? Que no nos está sí, mintiendo. Pero en estos casos es que es todo lo sí, contrario, es todo sí, una fachada y te la impresionante. crees, por supuesto que sí. Es que yo hasta el día de hoy te confieso que soy súper, o sea, me pasa, por ejemplo, yo trabajo con adolescentes y con adultos, y a mí me pasa que si alguien viene y me cuenta una historia de dolor, yo me la creo, y después descubro por otro entramado institucional que hay cosas que son fábulas. Entonces, como que siempre estoy muy expuesta al engaño porque parto de la base, tal vez mi idea es equivocada, de que cuando vos sos bueno, nunca pensás que el otro puede hacerte daño gratuitamente. Y Pero más eso entendí. forma parte de la condición humana, porque si no, no funcionaría. Exacto, No exacto, podríamos relacionarnos con nadie. exacto, Entonces, tal cual. corremos ese riesgo, ¿no? Y cuando somos Sí, personas empáticas que sí, nos ponemos en los zapatos del otro, que sí. cuando nos explican estas historias Mm, que ves que han sufrido, mm, pues las personas empáticas son las víctimas más propicias para caer con exacto, una personalidad narcisista, por eso, sí, porque juegan mucho con tu empatía. Y no es malo sí. tener empatía. A No, veces no, no, yo no me arrepiento. no Es es más, soy malo. mejor ahora, por supuesto. Lo que sí que soy cuidadosa y muy observadora. Exacto. Aprendí a cultivar la percepción de una manera que tengo algún compañero que me dice, yo no entiendo cómo vos ves cosas que yo no las veo y son así. Y bueno, porque esto me enseñó un montón. Bueno, y lo otro que es muy importante, que me parece que también propicia o define lo que es su perfil, él es el mayor de 4 hermanos varones, eh, con un matriarcado, una mujer muy narcisista, pero además de eso súper controladora. Como para darte un adelanto, en uno de nuestros encuentros, cuando yo viajé a Concepción del Uruguay, porque él por momentos me pedía desesperadamente que fuera porque no podía, que tenía que hablar conmigo, que me necesitaba, la mujer se hizo cargo de llamar a todos los hoteles de Concepción del Uruguay para ver si él estaba en alguno de ellos conmigo. Y justamente habló a uno en el que estábamos, que quien era la dueña de ese hotel había sido compañera de colegio de él. Entonces fue y le avisó a él. Y le dijo, tu madre llamó preguntando, una cosa, eso fue una Tremendo. cosa que, ay, no, tremenda. O sea, él tenía 50 años, o sea, no, no, una cosa, para que te des una idea de cómo era. Él estaba lleno de monos voladores, la madre, los hermanos, inclusive sus amigos. Todos funcionaban como monos voladores. Bueno, el hecho en concreto es que rápidamente él me plantea cuando vienen las fiestas que él no puede vivir sin mí, no puede soportar la distancia, que él quiere estar conmigo, que estaba hasta las manos conmigo. Bueno, yo estaba hasta las manos, del cuerpo, el alma, todo, tenía todo puesto ahí. Y bueno, y entonces le digo, bueno, si querés venite en febrero. Eh, en marzo le dije, y él me dijo, ¿por qué no en febrero? Bueno, yo no entendí por qué, pero parece que quería apresurar los trámites. O sea, yo nunca planteé la convivencia porque de hecho tenía un duelo muy reciente y estaban en juego también mis hijas. Claro. Finalmente él vino, no fue grande la resistencia de mis hijas, sobre todo la chica lo amó desde el principio. La grande un poquito menos, pero lo amaron. O sea, que esa es la parte que más me duele, o sea, porque lo amaron mucho, porque él era en apariencia muy fácil de querer. Él era todo lo que no era, no había sido su papá. Era muy Me comentabas, tranquilo, ¿no? Me comentabas que tenía esa apariencia angelical, además, con angelical, esos ojos ojos azules. celestes, ay sí. O sea que hasta ahora, hasta el día de hoy, aunque no lo puedas creer,
Cuando se me acerca alguien de ojos claros, tengo que bajar la mirada porque me genera un impacto brutal. Es una cosa que no puedo explicar. Sí. Y bueno, y logramos rápidamente, digamos, generar un vínculo muy armonioso. Él era muy compañero, o sea, se hacía cargo, no tenía trabajo, obviamente, de Mm. algo se tenía que hacer cargo. Se hacía cargo de lo doméstico, de los mandados, de estar al pendiente de mis hijas, porque yo siempre, siempre trabajé muchísimo, siempre. Que a veces cuando miro para atrás digo cuánto tiempo perdí en relación a lo que podía haber dedicado a mis hijas, pero bueno, fue lo que me tocó y las tenía que sacar adelante y la verdad que de nada me arrepiento porque es lo que te digo, ahora las veo, son dos profesionales y estoy maravillada y digo, qué bien que hiciste las cosas, Vivian, pese a todo. Y además Bueno, estás en esa situación donde tienes que sobrevivir por y supuesto, estás muy vulnerable, pero fíjate que cuántas veces lo hemos escuchado, ¿no? Las personas que sí, están en una situación tan vulnerable, pero cómo luchan, ese instinto de supervivencia. sí, sí, Y claro, le ibas perfecta, le ibas como anillo al dedo a este personaje. No tengo perfecta, trabajo y eso, además está pasando por lo que acaba de pasar. Y además tiene exacto, dos hijas. ahí Entonces, está. fíjate, yo Tengo todo armado. no tengo relación con mis propios hijos, pero con tus hijas es encantador. Y dices, uy, Eso mismo. ya, Pero las paradojas de la vida también me llevaron a que precisamente fuera yo quien impulsé el acercamiento de él hacia sus hijos. Porque yo le empecé a hablar de que él no podía ser un padre ausente, omiso, que ese error lo iba a pagar con el tiempo, que de hecho lo está pagando. Y finalmente propicié un encuentro porque yo le decía, vos un día te desapareciste de tu casa y ellos creen que te fuiste y los abandonaste y nunca más supieron de vos. Y vinieron a Uruguay ellos, la verdad que son divinos esos hijos. Eso es todo mérito de su mamá también, que en alguna medida o sea, resuena conmigo porque le tocó un rol también complicado, ¿no? Pese a que ella formó una nueva pareja. Bueno, bien, el tiempo, él recupera el vínculo, en medio todo la madre, sabiendo que él no tenía trabajo, dos por tres lo llamaba por teléfono, así le decía, ponele, mira, tenés que venir porque pasa tal o cual cosa, o sea, y el pasaje lo pagaba yo, porque él no tenía ingresos. Esas cosas también me llamaban la atención, pero como además de empática soy muy dadora, muy generosa, claro. no lo tenía en cuenta, porque si ponía en la balanza la felicidad que sentía en relación a lo que, digamos, a los esfuerzos que tenía que hacer, siempre pesaba más la felicidad que sentía. Claro, y además es una Eh, persona tan maravillosa y necesita ayuda, pues aquí estoy yo, por exacto, supuesto. exacto, por supuesto. Entonces pasa el tiempo y ahí empiezan a pasar algunas cosas que, bueno, algunas personas lo podrán catalogar como casualidad. Para mí no existen las casualidades. Tengo también una perspectiva respecto de lo que la gente llama místico, porque te voy a contar algunas cosas que son increíbles. Yo nunca estuve tan ciega, o sea, yo veía cosas y después las verificaba. Y un día él me llegó a decir, vos sos bruja, evidentemente, porque él no podía entender cómo yo hacía, cómo podía saber algunas cosas. El hecho en concreto es que yo tengo otra amiga maravillosa que se me cruzó por la vida, y él estando acá, él vino en febrero y ponele que yo en abril hablo con ella y le planteo que a ver si existía la posibilidad de que pudiera darle un currículum para ver si él podía conseguir algún trabajo acá. Y me acuerdo las palabras de esa amiga, porque digo, tuve muchas advertencias sutiles de la afuera, y ella me dijo, Vivian, todo lo que vos me pidas, yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer por vos, me dijo, porque te conozco a vos. Claramente estableció la distancia, advirtiéndome, te conozco a vos, pero yo de él no sé nada. Entonces entregó un currículum en una empresa, ella entregó, y a los 2 días le dijo,
no voy a decir su nombre, no tengo miedo que se me escape. Por mucho tiempo fue el innombrable, pero bueno. Lo llamó y le dijo, mirá que pasado mañana tenés una entrevista en tal lugar. Bueno, él fue a la entrevista y mirá esto, porque ahí es cuando yo decía, ¿por qué se organiza todo de tal manera? Él viene de la entrevista y me dice, no, no sabés lo que me pasó. Y le digo, ¿qué te pasó? El que me hizo la entrevista trabajó conmigo en Buenos Aires, nos conocemos de allá. ¿Viste cuando vos decís, no, que esto es increíble? Bueno, efectivamente empezó a trabajar. Obvio que sus ingresos eran mínimos, pero ahí empecé a notar sus aires de grandiosidad. O sea, había que hacerle ver, ¿no? Que bueno, que lo poco que ganaba lo tenía que volcar en la casa porque no quedaba otra. Pero bueno, entonces ahí empecé a ver que él, no, porque yo siempre quise tener un auto, porque todos mis hermanos tienen, inclusive su ropa, empecé a reparar que le gustaban mucho las marcas, cosa que a mí nunca me importó. Y bueno, señales. Digamos que la convivencia transcurrió armoniosamente. Te estoy hablando que esto empezó o sea, empezamos a convivir en marzo de 2001. Y bueno, transcurrió armoniosamente hasta que empezaron a aparecer las primeras señales muy manifiestas, como por ejemplo que yo llegaba de trabajar, él estaba en la computadora y cerraba inmediatamente la pantalla de la computadora. Como por ejemplo, que estaba hablando por teléfono y yo entraba y cortaba la llamada. Entonces, un día, esa parte que te voy a contar, ni yo misma me la puedo explicar. Un día comete la torpeza de dejar una conversación abierta. Esto te estoy hablando de 2003. Entonces, cuando leo esa conversación, veo que él se estaba comunicando con una psicóloga de Buenos Aires y le estaba contando que él estaba viviendo en Montevideo con una mujer, no le daba mayores detalles de mí, por supuesto, pero que la relación estaba ya muy desgastada, cosa de la cual yo no me había enterado para nada. Tú Y que estabas como que, totalmente ciega en ese momento, todo iba bien para ti, ¿eh? sí, yo estaba viviendo un sueño. Entonces, ahí lo encaro, bueno, y bueno, los argumentos que son absolutamente insólitos, porque son tan creativos al momento de Absurdos. inventar que vos decís, ay, pero por Dios, yo estoy loca, ¿cómo voy a desconfiar de este ser tan amoroso que le pasan estas cosas? El hecho en concreto es que, bueno, es un narcisista cíclico. ¿Por qué te digo esto? Porque todos esos estados de agobio, asfixia, que lo llevan a descartar al otro, son en diciembre. No me preguntes por qué. Mm. Eh, no sé si será el balance final del año, no sé. Pero la cosa es que, bueno, en ese 2003, recuerdo que fui a la fiesta de la escuela de mi hija más chica, que queda muy próxima a mi casa, la escuela. O sea, te diría 8 o 10 cuadras, por lo tanto es un camino que puedes hacer perfectamente a pie. Entonces ese día me pasa, o sea, era muy cerca la escuela, podía venir caminando, pero me pasó que algo en mí se instaló así, que tuve la necesidad imperiosa de volar para mi casa. Me acuerdo que mi hija mayor me dijo, mamá, pero vamos caminando porque es re cerca. Le dije, no, vamos a tomar un taxi. No sabía por qué me pasaba eso, era una cosa inexplicable. Bueno, apenas ingresé en mi casa, me enteré. Había un papelito arriba de la cama que decía, es mejor así, después te llamo. Primer Había descarte. vaciado, primer descarte, 2003. Había sacado toda su ropa, o sea, obvio que para mí no entendía nada, yo quedé en un estado de shock. Bueno, ahí empezaron los peores momentos de mi vida, que voy a relatar desde el lugar de la víctima porque de ser, o sea, voy a mostrar lo peor de mí, eh, porque fue todo lo que sacó que yo no sabía que existía en mi persona. Es más, cuando miro para atrás no me reconozco las cosas que llegué a hacer y llegué a pensar que estaba literalmente loca.
teniendo en cuenta que tengo estrategias y formación como para poder analizar objetivamente algunas cosas y poder poner los límites que corresponden. No pude. Empecé en un declive y empecé a caer en un agujero negro del que me costó 8 años salir, después del último descarte. Entonces, después se comunicó conmigo para decirme o sea, todo esto lo había hecho a mis espaldas, que se había ido a alquilar una habitación en un barrio lejano de Montevideo, o sea que él había preparado, él tenía esa condición, hablaba poco, pero no era ningún tonto, estaba constantemente elucubrando. Entonces, eso era lo que me obligaba a mí a agudizar mi percepción, porque yo siempre sentía que algo iba a pasar y finalmente pasaba. Entonces, todo ese trámite lo había hecho a mis espaldas eh, y el planteo era siempre el mismo. Estoy agobiado, me siento asfixiado, extraño a mis hijos, bueno, toda esa historia. Extraño a mis hijos era algo que me sonaba rarísimo porque decía, tuviste tantos años sin verlos y ahora los extrañas. Bueno, No es congruente. no es para nada. Pero igual, para mí todo igual, a nivel consciente encajaba. Yo me obligaba a que todo encajara. Exacto, eso es muy importante. Sí. Quería preguntarte, Vivian, desde que tú le descubres la computadora, esa conversación con Ujú. esa psicóloga, ¿cuánto tiempo pasó hasta que te hizo este descarte? Fue en el mismo año, ponele que 4 meses tal vez. O Vemos sea, aquí cómo empiezas a poner ciertos límites y a ellos no les gustan los límites. no, por Les gusta supuesto. que siempre digas que sí a todo y que Exacto. aceptes sin cuestionar. Entonces, cuando tú ya Exactamente. empiezas a cuestionar el narcisista, voy a Sí, buscar en ahí. otro lado, ¿vale? Exacto. Porque aquí ya se me está empezando a cuestionar. Exacto. Entonces, bueno, Es tal cual lo decís, es tal sí, cual. Inclusive, después también confirmé que su propia familia funcionaba como fomentando esa triangulación, porque llegué a encontrar mensajes en los cuales su cuñada, mujer, supuestamente sorora, le escribía, ¿y te llegaste a ver con la mujer de Villa Argentina? O sea, él estaba conmigo, se había ido unos días a pasar a un balneario y, o sea, yo era la única que no estaba enterada de que estaba todo mal, supuestamente. tú y tus hijas. Exacto, mis hijas, pobres, sí, claro que sí, mis hijas. Bueno, el hecho es que, aunque mis hijas en algún momento me llegaron a decir, mamá, mira que cuando vos te vas, él enseguida entra en la computadora. Pero yo no quería ver, no quería ver. Entonces, al tiempo volvió a mi casa. Te hizo ese Eh, Ubering llamándote y diciéndote, exacto, y que estaba agobiado y que todo. Lo que quiero aclarar como a su favor es que pese a que sí a mí él me devastó económica, psicológica, emocional y físicamente, él lo que hacía en ese tiempo que no estaba acá, venía y me entregaba una cantidad de dinero. O sea, no puedo pensar que sentía culpa porque en realidad viví oh, después otras situaciones muy tremendas no. en las que me di cuenta claramente que lo que a mí, que lo Esos que él me había hecho. son Uberings Sí, preventivos. Que yo te exactamente. descarto, te dejo en una estantería y Sí, cuando, para que tú no me cierres la puerta, sí, yo te voy haciendo un correcto. poco de refuerzo intermitente, ¿no? Exacto. El refuerzo Y intermitente. no desaparecen nunca, siempre siguen ahí. Exacto. Bueno, ahí ya la situación a partir de ese momento ya se volvió más complicada porque yo empecé a ingresar en un estado de alerta permanente. Creo que debe ser la cosa más espantosa que le puede pasar a un ser humano, estar con la necesidad del control constante. Entonces, te cuento una porque es representativa de lo que yo en el fondo sabía y no quería admitir. Recuerdo que un día yo tenía siempre la sensación de que él iba a desaparecer, pero sin avisarme.
no estaba equivocada porque siempre definió por ausencia. O sea, yo nunca sabía que las cosas estaban mal. Él se iba para Argentina y las 3 veces que me hizo esto, el argumento fue siempre el mismo. Me decía, no, mira, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar un tiempo acá porque fui al médico, exactamente el mismo discurso siempre. Tu modus Y el operandi. médico, exacto, y el médico me encontró muy estresado y es mejor que tomemos distancia y papá, papá, papá. Tú no entiendes nada. Nada, nada, yo no entendía nada, porque aparte por el refuerzo positivo era, ¿qué más te puedo pedir si yo contigo lo tengo todo? No me falta nada. ¿Por qué debería querer otra cosa que no seas vos? Entonces era, ay, Dios mío, me ama tanto. Ay, pero ¿por qué me hace esto? Bueno, Y fíjate que el totalmente, narcisista funciona dejándote unos anclajes muy potentes. Entre sí, ellos, fíjate, una tontería, pero puede ser que siempre ocupe un lugar en una silla y cuando él sí, se va y te deja, sí, tú sigas imaginándote a sí, él sentado en esa silla, ¿no? Entonces sí. hacen cosas así, que son anclajes. También lo hacen con perfumes, también lo hacen Ay, con canciones, con sí, el sexo, con sí. todas estas cosas que nos dejan enganchadas, ancladas. Y no podemos vivir sin todo eso, porque es maravilloso, Una aunque de las hay abuso y maltrato. Pero estas relaciones lo que hacen es crear una adicción tal cual. Es verdad. Y Y te te voy a quedas, contar algo que te va a sonar increíble, pero no quería llorar, me aflojé un poquito. no te preocupes. Pero eso que decís de los olores, cuando él me dejó la última vez, yo no lavaba la funda de la almohada para sentir su olor. Fue una de las cosas que me quedó grabada para siempre porque no podía creer lo que me estaba pasando. Porque además yo decía, con lo duro que viví, con la experiencia límite que tuve que sobrellevar, ¿cómo puede estar pasándome esto Sí, con alguien los anclajes te llevan a esa etapa dorada, a esa tal etapa cual? de idealización. Lo Y veía en es todas lo que partes. hacen, ¿eh? Lo arman así ellos. Sí, Y lo hacen con todas las víctimas. A lo mejor contigo utiliza un perfume y con otra otro diferente, pero las sí, tácticas son las mismas. ¿Por qué? Porque les funcionan. Y a él lo que le interesa es que te quedes atrapada y sí, secuestrada por él, tal emocional. cual. Lo que más me impresionaba era, digo, esto lo voy a decir con mucho respeto, la distancia intelectual era inmensa. Entonces yo no podía entender cómo podía estar siendo manipulada por una persona que en realidad no tenía todos los recursos que tenía yo y sin embargo estaba totalmente obnubilada. O sea, no sé, era tremendo. Yo pasé momentos tremendos. Bueno, el hecho en concreto, la relación sigue, pero yo ya empiezo a entrar en un estado de alerta constante hasta que un día me pasa una cosa que no me la olvido más. Estábamos en un supermercado y él en un momento me dice, voy a ir a la zapatería de al lado a mirar una cosa. Y te juro, Marta, que yo largué el canasto del supermercado y salí atrás de él porque yo estaba convencida que él se iba y que me iba a dejar otra vez. Ese estado de alerta fue tremendo y tuvo un costo infinito para mi bienestar, para todo. Bueno, igual no me podía salir de ahí, no me podía salir, no. 2005, segundo descarte. Eh, pero acá, o sea, fue peor. Obviamente yo sin saber nada tampoco, encuentro que llega a diciembre, otra vez, y él me hace una cantidad de regalos. A mí me gustan mucho los perfumes importados, son mi única debilidad, digamos. Me regala perfumes, me regala algunos electrodomésticos. Y a mí me llamó mucho la atención porque siempre las mujeres decimos cuando hay muchos regalos en general, nunca se viene nada bueno, a veces se confirma. Es así. Sí, y de hecho se confirmó. Sí, porque Y es no, dejar el terreno, ya te digo, con una idea que no es cierta de lo que es sí, él, pero sí, poderte descartar tranquilamente claro, sin porque pulpo. te sigue dejando esos anclajes, Sí. ese electrodoméstico que te regaló él, Mm, ese perfume que te regaló él,
pero él se va, sí, pero es como si no se hubiera ido, está ahí, claro, a través de todas claro, estas cosas. sí. Entonces, mira lo que pasó, esto es fuerte. Hay muchas cosas, o sea, las voy a obviar porque serían muchísimos detalles y haría la historia muy larga, pero ese día él lo que tenía era que en su trabajo era súper responsable, no faltaba jamás a trabajar. Entonces, resulta ser que un día me dice que le duele el estómago. Dice, hoy no voy a ir a trabajar porque me siento mal del estómago. Entonces me llamó mucho la atención. Y dice, voy a llamar a fulanito para decirle que me cubra. Entonces toma el teléfono, habla con fulanito, corta y va al baño. Yo agarro el teléfono, aprieto redial y no había ninguna llamada. Wow. No había salido llamada. Entonces cuando él sale del baño le dije, vos no llamaste a tu trabajo. Y él me miró, la primera vez que lo vi blanco como un papel, y me dijo, no, no, vos sos bruja. Y me dijo, dame un segundo que hablamos. Bueno, me dijo, renuncié al trabajo, o sea, había renunciado al trabajo a mis espaldas. Había pasado una semana entera saliendo a trabajar, pero no, hacía tiempo en la calle hasta que supuestamente terminara su horario. Entonces él mismo planteó, no sé qué me pasa, extraño a mis hijos, pues todo lo mismo. Me voy un tiempo que después vemos porque vos sos la mujer de mi vida. Se fue. Ese 2005 ahí sí empezó horrible. Me acuerdo de esas fiestas, me acuerdo de verme a mí tirada en el piso llorando desesperadamente, llamándolo por teléfono y no me atendía. Me atendían los monos voladores que me decían que él no estaba, porque obvio se encargó de hacerme pasar como la loca, que sí que lo fui, no lo niego, porque siempre que me decía, vos me hiciste tal cosa, sí te la hice. Y le llegué a confesar que en algún momento, y esto es muy horrible, pero lo tengo que decir porque me pasó, hasta pensé en matarlo, porque nunca pude asumir que alguien pudiera hacer un daño tan inmenso a mí y a mis hijas. Sobre, El abuso reactivo es cuando y, reaccionamos porque nos están haciendo mucho daño. Entonces, claro, tal muchas cual. víctimas llegan a pensar estas cosas, lo hemos escuchado muchas veces, y eso sí, es porque realmente te sientes tan traicionada, engañada, estafada, tan Horrible, maltratada, y horrible. que es muy doloroso, muy doloroso. Entonces tenemos estos pensamientos que son totalmente lícitos, pero ellos lo aprovechan siempre para hacer esas campañas de difamación. Por supuesto, Eso es lo que les interesa, que tú reacciones y por puedas supuesto. señalarte públicamente. Yo soy la víctima de esta Sí, loca y es el sí, objetivo de esto. sí. Y lo logró, porque la imagen la logró dibujar y mantener. O sea, bueno, el hecho en concreto es que se fue, pero claro, a partir de ese momento empezaron las búsquedas intermitentes. Necesito verte, que no puedo más, que no sé, me siento mal, que no sé qué voy a hacer. Él se fue y allá no tenía trabajo. Entonces, él me decía, te necesito para ver, y yo volaba a Concepción del Uruguay. Cada vez que él me lo pedía, con todo lo que eso significaba, porque también era un recorte de gastos en mi economía, que yo tenía que renunciar a muchas cosas para poder subvencionar eso, ¿no? Cuando nos encontrábamos, el discurso era siempre el mismo, repetitivo, no sé lo que me pasa, yo te amo, pero no sé cómo, hasta que finalmente se decidió hacer un curso de marinero allá en su país. Entonces, o sea, nos seguíamos viendo hasta que en el año 2008 él consigue un trabajo en un pesquero en el sur. Tengo entendido que ese tipo de trabajos tenés que tener una temple muy especial para poder soportarlo porque eh, es muy difícil y por lo que pasó a posteriori, que fue una de las sorpresas más grandes de mi vida. Él consigue ese trabajo, se va al sur y me acuerdo que él nunca tomaba la iniciativa de llamarme, de preguntarme, ¿estás bien? ¿Necesitas algo?
pero me acuerdo que en medio de una madrugada me llamó, parecía otra persona, le temblaba la voz y me dijo, no puedo más, me dijo. Entendí que sos la mujer de mi vida y quiero volver contigo y que no puedo más, no puedo seguir así, no sabes cómo te extraño. Entonces volvió, sería, o sea, la tercera vez que vuelve a mi vida y esto es posta, tal cual te lo cuento, se arrodilló delante de mí y me dijo, te pido por favor que me jure por tus hijas que no te vas a vengar de todo el sufrimiento que te provoque. O sea que él estaba perfectamente consciente de lo que me había hecho. Y yo, obviamente, súper enamorada, dije, la tercera es la vencida. Entonces volvió, porque aparte mis hijas, él tiene un sentido del humor muy particular. Yo te dije que él no es agresivo, nunca me pegó, nunca me maltrató, nunca me humilló con palabras, ¿no? O sea, por eso para la gente que me rodeaba, inclusive mis propios amigos, era, la loca fuiste vos, Vivian, fuiste vos la que lo cansaste. Eso era lo que veían todos desde afuera. Claro, porque no estaban viviendo lo que vivías tú. Exacto. Entonces ahí, bueno, él volvió y como hecho significativo, él tenía un apego con una foto que se había sacado con el Papa, Juan Pablo II. Él se trajo esa foto. Eso Grandiosidad. claro, me sonaba como muy simbólico, ¿entendés? Como decir, Claro. ahora sí me vengo con todo lo que me importa y me quedo acá. Entonces tuvo como un cambio. Me decía, ¿qué facturas hay? Porque ganaba muy bien, entonces, ¿qué facturas hay que pagar? Y agarraba las facturas que yo ponía en la heladera. Voy a pagar esto, voy a pagar lo otro, ¿qué hay que comprar? Y yo decía, wow, pero a este tipo le hicieron una lobotomía. ¿Sabes? Pero ¿Sabes lo interesante que veo aquí? Es sí, que dices que empezó a trabajar en un pesquero, o sea que supongo que estaría tiempo en alta mar, ¿no? Y ahí el narcisista empieza a perder energía, porque no tiene el sí, suplemento que sí, necesita, ese combustible tan necesario. mm, Entonces ahí es cuando entran en esa crisis de combustible. sí, Y ahí es es verdad. donde suplica, porque es que Mm, necesito que me aceptes sí, de nuevo, porque necesito mm, tu suplemento, mm, porque no puedo más. Es sí, una crisis de suplemento. Y coincidía, ¿no? Coincidía sí, que él estaba bajo de combustible y venía a cargar combustible. claro, claro. Y cargó durante un año en que se portó bien, Mm. pero después ya, obvio, empezó a flaquear nuevamente, Vuelve la devaluación. correcto, la triangulación de manera ya prácticamente visible, o sea, Sí, sí. era como, si lo ves, bueno, igual siempre correspondían las excusas del caso, unas historias increíbles que yo quería creer, obviamente. Bueno, la cosa es que en 2000, esto te digo que fue en 2008, en 2010, yo diría que ahí fue el tercer y último descarte, pero no es el definitivo. No, hay más. Pero sí formalmente, o sea, ahí se termina la convivencia y bueno, y pasamos a otra etapa. El hecho en concreto es que en noviembre de 2010, esto lo cuento porque también hasta hoy me impresiona, yo nunca sueño con el padre de mis hijas, solo dos veces. Y en noviembre de 2010 sueño con él, que viene todo vestido de blanco, y yo le digo, ¿qué haces acá? Y él me dice, vengo a ver a las nenas, me dijo. Y dice, y a decirte que saques toda la ropa de este hombre de esta casa. Y como yo he tenido algunas experiencias muy fuertes, dije, Dios mío, ¿qué me quiere decir esto? A ver, bueno, los psicoanalistas lo interpretarán por el lado que les conviene, que es muy respetable. Yo con el psicoanálisis todo bien, pero la verdad que después de esto que me pasó, todo mal. Entonces, ahí dije, acá hay una señal
Y para que veas hasta qué punto fue la señal, bueno, pasamos las fiestas y él ya tenía programado irse en enero a pasar sus vacaciones, porque él siempre pasaba sus vacaciones en su país, con su familia, o sea, no era nunca era un proyecto conmigo, nunca. Era Claro, por eso siempre lo hacía allá. en esas fechas y los descartes eran en esas fechas. Y Exacto, además, ahí. porque también es horrible que te descarten en la época de Navidad. Sí, eso es una Claro. cosa. No, Entonces no. aprovechan estas fiestas especiales para hacerte mucho más daño, Ay, para destruirte. sí, tal cual. Entonces, bueno, el día que él se va a ir, como siempre, que yo tenía siempre las alarmas encendidas, voy a mirar su valija y detecto que en su valija estaba la foto del Papa con él. Y ahí entendí todo. Sin decirle nada, cuando él se va, que abro la puerta para despedirlo, él me va a dar un beso y yo le dije, no, no, no me des un beso, le dije. Y me dice, ¿no me vas a saludar? Le digo, no, porque vos me vas a hacer de nuevo lo mismo. Era como así, pero era una claridad brutal. Entonces, efectivamente, pasan unos días y me llama por teléfono y otra vez el cuento, fui al médico, dijo que estoy muy estresado. Y entonces yo ya con palabras muy poco educadas lo mandé a cierto lugar y le dije, ¿sabes qué? Quédate ahí. Porque digamos, lo poco que a mí me quedaba de fuerza para sobreponerme fue como que en ese momento la saqué toda y dije, chau, ya está. Tengo que O sea, sobrevivir. Si sigo pero así, me muero. obvio, es que sentí morirme muchas Total. veces. Entonces, bueno, a partir de ahí viene la etapa más terrible de mi vida. Viste que como podrás constatar, no soy muy tecnológica, viene mi yerno, me ha ayudado, pero si te cuento que me volví hacker, no sé Increíble. sí. Increíble. Tienes que contarnos esto porque yo ya lo he Ah, escuchado, ya me lo explicaste, pero me parece impresionante cómo nuestra necesidad, recordemos, la personalidad empática es una gran buscadora de la verdad, mm, de mm, el poder entender qué pasa. sí, Necesitamos entender, no nos sí. podemos Sí, conformar, no en podemos. eso pensaba ayer justamente en lo que Total. estás diciendo ahora, en entender la verdad, Necesitamos entender. tal cual. Entonces yo no sabía nada de tecnología. Es más, yo trabajo con un compañero que es muy amoroso, que siempre me dice, Vivian, espera que yo te enseño. Le digo, no me interesa aprender más nada, ya está. Y la otra vez yo le contaba que me había vuelto hacker y le digo, vos no me crees porque como me ves así, pero sí lo fui. Sí, No me sí. preguntes de dónde saqué el conocimiento, no sé dónde estaba, pero empecé a hackearle todas sus cuentas, sus correos, tenía Facebook falsos, llegué a cuentas de Badoo, hice correos gemelos, entonces incorporé todos sus contactos a esa cuenta y yo hablaba con las mujeres que él hablaba, entonces le seguía el juego, conseguía información y algunas hasta me dieron el teléfono, por lo cual llegué a hablar personalmente con ellas. Te digo que en todos los casos fueron sumamente empáticas. Es más, algunas me agradecieron y me dijeron, qué suerte que me avisaste porque, o sea, Ya. alguien ya estaba por caer en la trampa, ¿no? Entonces, bueno, le hackeé todo. Voy a contar las peores cosas que hice porque no me da vergüenza, la verdad. Empecé, esta es la parte más fea. Me acuerdo que tenía una foto de él en ciertas situaciones comprometidas y se las empecé a mandar a todos lados. O sea, ahora vos me decís, Vivian, ¿cómo fuiste capaz de hacer eso? Y yo digo, ay, no sé, no puedo entender, porque no lo haría jamás. Pero mi dolor era tan inmenso, era tal el nivel de incomprensión que yo decía, no quiero que respire el mismo oxígeno que yo, quiero que muera,
no me alcanzaba con que estuviera lejos, quería que muriera, porque yo sentía que me había vaciado, yo no disfrutaba nada, no, ya no era feliz, hacía todo como si fuera, no sé, como si le mandaran una orden a mi cuerpo y, y el cuerpo En respondía automático, ibas en en automático. automático. Todo, lo único que sí tenía claro es que en mi orden de prioridades estaban mis hijas. Él nunca entendió que a mis hijas él no les hizo daño, por favor, a mis hijas no. O sea, y a mí tampoco, ¿eh? Todo lo que pasó fue porque yo me puse muy loca, no Claro. por culpa de él. Siempre Entonces, proyectan todo lo que hacen sobre los exacto, demás. Ellos no se responsabilizan exactamente, de nada. exactamente. Entonces, bueno, lo más duro que me pasó, es verdad lo del anclaje sexual, esa es una parte que tengo que tocar, porque yo llegué a la madurez sexual justamente con él, eh, y nunca viví nada igual a eso, y tengo que confesar, obviamente que entre las secuelas que me quedó, es que de ser una mujer sumamente apasionada, eh, pasó que como que esa parte de mi vida está como Destruyen, borrada. destruyen tu Sí, sexualidad, sí. me destruyó mi sexualidad. Digo, me he impuesto algunas situaciones, pero en realidad me pasa, yo respeto la sexualidad en el sentido de que hay mujeres y hombres que aunque no haya objeto, sienten deseo igual. En mi caso personal, si no hay objeto, no hay deseo, no es que me digo, ay, estoy ardiente no, no puedo. Eh, que admiro a la gente que lo puede vivir de esa manera mucho más libre, pero a mí no me pasa. O sea, a mí tiene que haber un contexto y él me Una conexión. marcó una conexión profunda. Y bueno, y esa parte de mi vida como que prácticamente me la anuló, pero bueno, en medio de todo ese dolor infinito, nunca voy a olvidar que cuando me empieza el año lectivo, voy a un grupo y me acuerdo que una de las alumnas que estaba ahí me había tenido el año anterior. Y no me voy a olvidar más de eso porque me quedó grabado. Yo estaba en el peor momento de mi vida, otra vez había adelgazado 25 kilos. Lo único bueno que tienen las separaciones de los narcisistas es que adelgazás, pero bueno, No tienen te un costo creas, hay demasiado personas que alto. suben de peso también. ¡Ah, mirá! Sí, Bueno, pero yo estaba divina, pero horriblemente mal. Y me exacto. acuerdo que la alumna me dijo, profe, me dijo, ¿se la ve tan bien este año? Y yo dije, ay, ¿qué estará viendo esta chiquilina? Y yo, ¿cómo que me ves bien? Ay, me dice, no sé, dice, las clases son tan lindas. Entonces yo vine a mi casa a hablar con mi hija mayor, le digo, ay, Sofía, la gente ve todo al revés. Le digo, mira lo que me dijo una alumna. Y mi hija, muy inteligente, me contestó, mamá, perdiste 10 años de tu vida poniendo la energía en un tipo que no te valoró y desperdiciaste todo tu potencial intelectual. Y eso se nota. Ahí es cuando yo digo, el conocimiento es fundamental, porque yo profesionalmente empecé a adquirir una madurez y obviamente una empatía, eh, que hizo que, bueno, lo que más orgullo me da es que mis alumnos me aman, ¿no? Más allá de que algunos me dicen, ah, pero no me gusta la filosofía, entonces, pero el vínculo que logro con ellos es maravilloso. Entonces digo, ahí está mi fortaleza porque siempre le explico a la gente que cuando uno no ama lo que hace, es toda la vida un desempleado. Y el aula para mí es el lugar donde puedo entrar con un dolor de cabeza y salir impecable, como si me hubieran, no sé, restaurado el alma, el cuerpo, todo. Qué maravilla que Bu- puedas tener un trabajo donde Sí, disfrutas y te sientes realizada, porque sí, después de pasar por todo esto, nos sentimos que nos hemos quedado en nada, que no somos sí, capaces de nada, pero sí lo somos. Lo que pasa es que nos han desconectado tanto de nosotras tanto. mismas y qué Mm, importante tener esa independencia económica, ese trabajo que sí, te gusta sí, y cómo te ayuda eso sí. a salir adelante, ¿eh? Sí, yo es más, o sea, yo el trabajo el último año, el año que viene es mi último año de trabajo,
Y bueno, yo sé que tengo 61 años, pero en verdad no lo siento, mi cuerpo no lo siente, mi corazón no lo siente, mi mente tampoco, y siento que estoy en mi mejor momento, porque todos sabemos que los 60 años de ahora no son los de 60 años de hace 30 años atrás. Pero bueno, también creo que me merezco descansar porque he trabajado mucho. Y bueno, como soy una mujer que me proyecto siempre a futuro, sé que algunas cosas se me van a ocurrir para Seguro. alimentar el espíritu y que las voy a hacer bien también. El hecho en concreto, bueno, es que a partir de ahí, te estoy hablando de enero de 2011, o sea, reciente la ruptura, un día ingreso, porque yo no dormía tampoco. Estaba todo el tiempo en alerta, por lo cual pasaba la noche despierta para averiguar toda la información de la que podía disponer. Y una mañana muy temprano, 6 de la mañana de un día de enero, entro a uno de los correos y me salta un mensaje: hola, ¿cómo estás? Y yo le contesto: bien, ¿y vos? Sin saber con quién estaba hablando. Y me dice: bien, acá trabajando. Y me pone: ¿te despertaste temprano? Sí, le digo. Y me pone: ¿cómo pasaste ayer? Y yo le digo: bien. Y me dice: aparte del sexo, te pregunto. Y ese día fue como que me clavaran un sable en el corazón, porque no habían pasado ni un mes de nuestra ruptura y el tipo ya estaba en otra. Me encargué de averiguar la identidad de esa mujer, hablé, después me saqué la máscara y le dije quién era yo. Y ella me empezó a hacer el relato hablado de lo que él había dicho de mí, que yo estaba loca, que lo había agotado, que era una psicópata yo, que tomaba pastillas para dormir. O sea, me dijo una cantidad de cosas horribles que obviamente eran ciertas, que las había dicho él. Obviamente se las había dicho él. Igual yo no tenía ninguna necesidad de reivindicarme ante ella porque no me importaba, porque, o sea, contar la historia a alguien que no conocían no me rendía ningún beneficio. Claro, pero Bueno, sí tienes esa sensación de que mereces un poco de justicia, ¿no? exacto. Entonces, por Eso eso era lo que también yo quería. tendemos Sí, a intentar defendernos, que sí. no es recomendable porque no sirve de Mm, nada, porque la otra persona no va a entender, porque va a creer la versión distorsionada del manipulador, pero realmente es lo normal es tener ese sentimiento de rabia, de ganas de vengarse, de mm, encontrar justicia. Y eso es sí. normal. Y la gente tiene que entender que después de todo lo que has vivido, eso es lo que nos suele pasar. Y eso Mm, forma parte de ese proceso de duelo. ¿Mm? sí. Que no hay que esconder, porque muchas veces, o sea, que a mí me importaba decir específicamente esto, que muchas veces se pone más la atención en el otro y no en lo que a uno le pasó. Porque en última instancia, el dolorido, la víctima, es el que tiene la prioridad en la historia, no el otro, porque el otro ya sabemos lo que es capaz de hacer. Es Lo muy que uno no... desgastante, tienes razón. Es Exacto, muy desgastante y no nos exacto, permite centrarnos en lo importante, que es nuestra recuperación y exacto. nuestro bienestar. Pero Es lo por... que comentaba es que una de las fases primeras de este proceso implican el sentir todas esas cosas y Sí, también tenemos que vivirlas para entender sí, que no tenemos que seguir ahí con esa dinámica. exacto. Eso también es importante, aprender de Yo todo. siempre, por supuesto, por eso siempre digo, a veces hay personas que me dicen: Vivian, vos tenés una manera de decir las cosas que uno no sabe si hablas en broma o hablas en serio. Y yo siempre digo, soy muy nietzscheana. Nietzsche es el que dice: lo que no te mata te fortalece. Y en realidad, sí, o sea, si bien la experiencia fue tremenda, todo lo que me dio lo agradezco ahora. Lo agradezco infinitamente porque tengo, ya no sé si llamarlo conocimiento o sabiduría, que ha servido sobre todo para guiar a mi hija menor, que ha tenido encuentros con más de un narcisista y psicópata. Y Ujú. he podido acompañarla desde el lugar de no juzgar, de Sí. abrazarla con todo el amor, porque sabía exactamente lo que estaba pasando. Porque acá viene la situación más dolorosa. Puedo decir que soy una persona que tengo que ser muy agradecida porque tengo mucha gente que me quiere, tengo amigos de fierro,
Tengo una familia chiquita, pero súper cálida. Tengo 2 hijas, mi papá que todavía vive. Un capítulo aparte de mi papá, porque lo recuperé tardíamente en el tiempo. Ahora está a mi cuidado, pero eso fue muy sanador también para mí. Pero ¿sabes qué? Tuve situaciones en las cuales yo iba a trabajar y lo único que quería era llorar. Entonces, obviamente que me apartaba a un lugar muy cuidado y tuve compañeros que sin entender nada de lo que me estaba pasando y con cero empatía, recuerdo a uno de ellos que quería particularmente, pero nunca entendió nada, que un día se acercó a mí, y lo voy a decir con un lenguaje técnico, me dijo, ¿vos te das cuenta que vos estás sufriendo por un falo? ¿Solamente por un falo? Y yo me acuerdo que fue tremendo que me dijera eso, porque yo no podía ni siquiera verbalizar lo que me pasaba. Gente que aún me quiere, tengo una amiga que conoce todo mi proceso y que ella lo amó a él también porque él le decía, es como un angelito que hay que poner en una iglesia porque es todo lo que está bien. Le costó una vida entender todo lo que yo pasé. Lo entendió con el tiempo, pero es muy difícil transmitir porque solo el que transita esto puede saber y porque además, eso es lo más tremendo, la mayoría de los psicólogos no saben nada de esto. Entonces, tuve 7 intentos terapéuticos. Una me llegó a echar. O sea, yo iba, golpeaba puertas y, o sea, todo lo que me decían, vamos a revolver, que tu padre, un lacaniano me llegó a decir, posta, esto lo juro, me llegó a decir, vos lo que tenés es un deseo del pene de tu padre, sos una masoquista y como masoquista que sos, te voy a cobrar más caro. Es Madre un mía. tipo, sí, profesor grado quinto de la Facultad de Psicología. Y me dijo, mira, el psicólogo me dijo, ¿vos tenés ganas de coger? ¿Sabés lo que significa para los uruguayos? Es diferente que para ustedes, ¿no? Sí, sí, lo sé. Bueno, Z. Entonces le dije, no, bueno, me dijo, cuando te vuelvan dice, toma un antidepresivo y cuando te vuelvan las ganas, déjalo. Y me dice, porque vos sos, como sos masoquista, sos ideal para los encantadores de serpientes. Ese día, decí que tengo un impulso vital impresionante, pero si agarra otra con una estructura psicológica más indefensa, endeble, se tira abajo de un camión. Entonces yo dije, pero ¿por dónde voy a salir? Porque yo no encontraba quién me podía ayudar. Pero es que Y aparte, este psicólogo carece de una empatía impresionante. Aunque no sepas de narcisismo, me parece extremo llegar horrible, a revictimizar a alguien de esa manera, juzgarla de esa manera, es tener muy poca ética profesional y cero horrible. empatía. Entonces, intentar entender las cosas a los demás desde nuestra lógica empática es lo que no nos Mm, permite entender el narcisismo, sí. porque no podemos encontrar ninguna lógica en el comportamiento de un narcisista. Es imposible porque no la hay. Sí, sí, es verdad. Entonces, es muy importante no poner a la víctima al mismo nivel que el victimario. Muy importante, porque si hacemos eso, estamos responsabilizando a la víctima del abuso que ha recibido. Sí, Y esto lo hacen muchos terapeutas o sí. psicólogos porque no entienden, es un abuso tan encubierto que no Mm, entienden que esto es abuso. mm. Y tú tuviste muy malas experiencias. Muy malas, sí, muy Cuéntanos más malas. temas. Bueno, o sea, como yo te decía, hice varios intentos de ser rescatada, pero siempre encontraba, uno inmediatamente, no sé, también tiene que ver con el nivel de percepción, pero digo, inmediatamente siente que no es ese el lugar. También soy súper respetuosa de la manera como cada uno llega a buscar sus propias soluciones para resolver sus problemas existenciales, porque también es bueno decir que justamente por amar la filosofía estoy acostumbrada a nadar en mares tormentosos, porque evidentemente por mi formación me duele el mundo, me duele el dolor del otro, soy sumamente sensible, aunque todo el mundo cuando apenas me conoce se cree que yo
dice, wow, esta es una leona que se lleva todo por delante y nadie sabe que detrás de eso, uy, a veces me tengo que esconder para no exponer mis emociones de tan sensible que soy. Pero igual me gusta ser así, me siento mucho más cómoda porque logré sacarme ese escudo que tuve durante 8 años que me puso a la defensiva y me llevó a tener muchísimos problemas, al punto tal que yo me peleaba con todo el mundo en el trabajo. O sea, me peleaba con toda la humanidad. Era un odio tan grande que tenía instalado adentro. Con los hombres ni que hablar. Hablaba pestes de todos. Alguien me contaba una historia de amor linda y yo inmediatamente salía con todo mi veneno. Ay, que me arrepiento tanto de eso porque digo, capaz que destruí tantas ilusiones en otro, pero bueno, era lo que me nacía hacer y bueno, y fue lo que pude y lo que me rescató. Yo creo que desromantizar el romanticismo es algo bueno, Sí, tal porque cual. caemos demasiado en esa trampa Sí, de ese amor de película, ese amor de novela. sí, Y sí, tenemos que empezar a cambiar un poco esta mentalidad, porque sí. los adolescentes no pueden creerse que esto es así, porque no lo Mm. es, no es No, real. Entonces, no. habrás dicho cosas que seguramente te arrepientes, Sí, pero habrán muchas que gracias a todo este aprendizaje también son consejos, sí, desde mucho dolor, pero también sí, mucho aprendizaje que puedes sí. aportar, ¿no? Y es más, lo he logrado volcar haciendo uso de recursos que me los da la asignatura. Por ejemplo, trabajo la metafísica del amor. En general trabajo Schopenhauer, que es el filósofo del pesimismo, y tiene algunos conceptos fuertes sobre el amor, y logro que los alumnos se enojen mucho con él, cosa que me gusta porque me gusta confrontarlos, sacarlos de su zona de confort. Y a instancias de todo eso, aunque te parezca mentira, he logrado anexar el concepto de narcisismo y de psicopatía, y digo de una manera muy superficial, obviamente. Y como devolución he encontrado, por ejemplo, me acuerdo que un año venían los alumnos y me decían, profe, mi madre quiere venir a su clase porque yo le dije que mirara tal material o leyera tal libro y se acaba de dar cuenta que está con un psicópata, por ejemplo. Entonces, y me pasaba con mucha frecuencia eso, el acercamiento de los chiquilines. Buscándome en los corredores para decirme, ay, profe, le quiero contar tal cosa. Entonces digo, fue maravilloso porque lo pude incorporar como una experiencia valiosa también para transmitirla, porque claro, también tuve que acompañar mucho a mi hija chica porque fue tremendo todo lo que ella vivió. Entonces digo, me hice como, sin serlo y con todo el respeto del mundo, una experta en el tema. Exacto. Bueno, Complementó tu es profesión, complementó tus maravillosamente. dotes de ser madre. Es decir, Sí, es ese sí, aprendizaje y sí, es gracias a toda esta sí. experiencia, no gracias a nadie, sino a No, tu propio aprendizaje. Sí, exacto. Por eso digo que yo, como soy básicamente optimista, después que pasa el dolor, que todo lo que pasó, obviamente que todo eso lo tomo como un beneficio y digo, bueno, ¿por qué me pasó esto, no? Entonces, ¿para qué me pasó el esto? para qué. Y bueno, exacto. Y entonces, en ese sentido, la verdad, me hizo crecer mucho como persona. Bueno, hasta que un día yo estaba muy, pero muy mal, pero muy mal. Y me acuerdo que se acerca alguien que digo, vuelvo a la idea que estaba planteando. Yo soy muy respetuosa de las creencias de todo el mundo. Y digo, lo que le funciona a uno no le funciona a otros. Y no digo que esto que me funcionó a mí le va a funcionar a otras personas. Correcto. Pero finalmente encontré el lugar al que tenía que ir, porque aparece una persona y me habla de alguien. Hoy por hoy, viste que están muy en boga las lecturas de registros akáshicos, que tienen que ver con, o sea, uno tiene que creer en la reencarnación, obviamente, ¿no? Pero yo fui con esa persona que hasta el día de hoy la amo porque fue la que me sacó de una manera que, o sea, como que entendí todo a partir de ese momento.
No voy a dar mayores detalles porque entiendo que las búsquedas siempre tienen que ser personales y que tienen que resonar. A mí eso me salvó. Además de un montón de información, me acuerdo que me leí el libro Mujeres que aman demasiado, y dije, esta soy yo, o sea, claramente soy yo. Bueno, el hecho en concreto, pero no, ahí no, o sea, empezó el proceso largo, era como una intervención quirúrgica de la cual por muchos años iba a doler la convalecencia. El hecho en concreto es que después de todos estos incidentes que te cuento en 2011, otra vez empieza a buscarme diciéndome que me quiere ver, que me quiere ver, que me quiere ver, que no puede más, que papá. Todo el discurso no lo voy a repetir porque ya todos saben, porque tenemos harta experiencia en eso. Entonces, ahí yo un poco empecé a jugar con sus debilidades, y esto también que voy a contar es fuerte, pero le dije, bueno, si querés verme del odio que le tenía, me tenés que pagar por sexo, le dije. ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Sí, me dijo. Increíble, sí, Y sí. yo dije, bueno, estamos, no, muy mal estamos. Estabas intentando probar a ver hasta dónde Exacto. pueden llegar. ¿Y dónde Y no te lo llegaba crees, yo, no? no te lo crees, pero es así. No, pero tal cual. Y entonces ahí, cuando vi que, dije, ay, ahora sí, a este lo aplasto con todo. En 2 oportunidades ya tenía los pasajes comprados y todo para venir, y el día antes lo cancelaba. Entonces me decía, ay, yo te compré el perfume que a vos te gusta y ahora se lo regalé a otra mujer. ¿Qué me importa? Le decía. Triangulación post-descarte. Claro, siempre había triangulación. Y juvenils Entonces, preventivos. por Era su supuesto, estrategia. por supuesto. Y entonces, finalmente, en septiembre de 2011, obvio, cedo a verlo. Y bueno, ¿y qué me encuentro? Con lo mismo, o sea, el mismo No cambian. discurso. Ay, todo era, o sea, que me sé de memoria. Hay una frase de él que la detesto, que es, en breve lo resuelvo. Hay una cosa, nunca llegaba en breve, ¿no? Y Ni bueno, resolución tampoco. tampoco, al contrario, o sea, y es tal cual como se explica, o sea, se cargaba las baterías conmigo, ¡boom! Y se iba en búsqueda de otros horizontes, porque Totalmente. claro, yo a ese hombre lo saqué de las cenizas, o sea, le reconstruí su autoestima, logré que recuperara el vínculo con sus hijos. Lo puse en un pedestal porque no había día que yo no me despertara. Y dije, ay, sos el hombre más hermoso de este planeta, sos lo más bueno que hay. Bueno, todo lo que te puedas imaginar. Claro, yo lo levanté como un gigante, y el gigante, cuando finalmente consiguió un trabajo efectivo, que empezó a ganar bien, ahí está, chau, chau, adiós, gracias por los favores recibidos, Exacto. y Son exactamente, parásitos. Entonces el parásito lo que parásitos. hace es vivir de ti y sobrevivir a base de toda tu energía, tu economía, Exacto, y claro, y tú lo que pasa es que te todo. vas vaciando, vaciando y él se va llenando. Sí, Entonces cuando él está seguro, lleno, bien. Y claro, luego cuando claro. tú, porque eres una superviviente, eres guerrera y luchas, Mm, te vas mm, recargando, te vas mm. reconstruyendo, vuelve a Sí, sacar más de ti. sí, sí, tal cual. Entonces, bueno, nos vimos en ese encuentro, él vino para acá, para Montevideo, y bueno, con el mismo planteo, no sé lo que me pasa, pero harta estaba. En un mes vuelvo, estoy muy mal, no sé qué. Obvio que yo seguía con mis cualidades informáticas a pleno. Entonces, ¿Cómo te sentiste cuando os encontrasteis? muy rara. Reviví el dolor, o sea, Totalmente. porque sabes lo que, bueno, ¿qué te voy a decir si sos experta en el tema? Pero eso de los anclajes, o sea, cuando vos tomas contacto otra vez y la persona se va, se revive toda esa sensación del duelo inicial y toda la angustia y todo ese vacío y toda esa incertidumbre. Porque lo peor que te puede pasar es que no te terminen de decir, pero claro, no te lo va a decir el narcisista, No, no te va a decir, no te amo más, no no, quiero no. verte nunca más, no, no, quiero volver cada vez que me sienta desvalido,
porque sos mi mejor surtidor de combustible emocional. Exacto, y eso es lo que tenemos que entender y es muy importante, que no podemos Exacto. esperar que esa persona va a actuar de una manera que podamos entender. Y si Sí. quieres entender a un narcisista te vas a volver loca. No, no podés. No, Es imposible. Es más, yo te cuento que yo llegué a llorar delante de él, pero no, con ese llanto que te sale de las vísceras, que te ahoga. Yo sentía a veces que no podía respirar. No es un filósofo en el sentido estricto de la palabra, pero hay un periodista argentino muy famoso, que es un tipo para mí muy inteligente, un autodidacta, Dolina se llama, y él dice que la vida y el desamor son las dos caras de una misma moneda, porque el desamor es la experiencia que te lleva a sentir la muerte sin haberla transitado. Y es tal cual, tal es cual. tal cual. Funciona así, muerta en vida. Bueno, él se va y bueno, yo con mis conocimientos que no sé de dónde venían, encuentro que se engancha con otra, una ex compañera del colegio. O sea, yo llegaba siempre a la identidad de las personas, siempre, siempre, siempre veía todo. Entonces, ahí obviamente lo increpo, o sea, ¿a qué viniste? O sea, a alterar mi paz otra vez y vos estás exactamente en la misma situación de siempre. En realidad, el responsable no era él, sino que yo todavía no tenía la fortaleza para decirle, fuera de mi vida finalmente. Claro. El hecho en concreto, bueno, él sigue, o sea, su vida y empezó a hacerme la cosa más dolorosa que me podía pasar, porque yo cada tanto lo llamaba, porque en esa angustia desesperada que tenía, por lo menos quería escuchar su voz, ¿no? Y empezó a hacer que el teléfono lo atendieran otras. Mm. Y que dijeran, por ejemplo, ay, no, yo soy la novia, ay, él está en la playa. Y yo sentía toda la burla y la humillación que había detrás de eso, porque también me imaginaba que él diría, atendí a esta loca que ya me tiene podrido, o sea, algo por el estilo. Bueno, y ahí él se dedica a su despegue, se va de viaje a Brasil, todo eso lo sabía porque lo seguía de manera anónima. Se va a un viaje a Brasil. Te cuento además, digo que también es un dato importante. Creo que ya te lo dije, pero a mí nunca me llevó a ningún lado. Después las mujeres que vinieron a posteriori viajaron por toda la Argentina, por Chile, la que está ahora con él a Río de Janeiro. Yo nunca tuve esos privilegios, no gocé de nada de eso, de nada. A mí me tocó la parte dura, el trabajo duro para que él después hiciera el trabajo fino con las futuras víctimas. Exacto. A ti te usó para una cosa y a las otras las Claro, utiliza para otras. Y es así. claro, exacto. Bueno, y finalmente me entero que en 2014 él inicia una relación con una mujer y descubro, para mi sorpresa, que a dónde se le había ocurrido ir de viaje, a Punta del Este. O sea, él había ido a Punta del Este, recorrido que habíamos hecho muchas veces en los viajes a la costa, y además, esto es lo más insólito, aparecían fotos, yo vivo a 2 cuadras del glorioso Estadio Centenario, fotos de mi barrio, del estadio, de las calles, y yo dije, yo no puedo creer que este tipo haya estado acá. Entonces tomo la decisión de porque yo todavía ahí seguía loca, ¿no? De contactar a esta mujer, y la mujer sin ningún prurito, tampoco tenía por qué tenerlo porque pobre mujer, o sea, no tienen nada que ver las otras. Me dice, sí, pasamos por la puerta de tu casa, ¿y cuál es el problema? Y yo dije, yo no puedo creer, porque yo no piso Concepción del Uruguay, pero ni loca. Bueno, él sigue esa relación con esa mujer, desconozco los motivos por los cuales terminó, pero en 2016 me contacta otra vez, vía teléfono, mensajes. Todo el mes hablando, todo el mes hablando. Obvio, como ya sabemos todos, que nuestro cerebro se activa inmediatamente, por eso el contacto cero,
ante cualquier indicio del otro lado, es una cosa que uno entra inmediatamente en ese proceso y el cuerpo empieza a reaccionar porque empieza la ansiedad, las mariposas en el estómago, Se la falsa despierta la adicción, sí, después de sí, ese síndrome de sí, abstinencia, vuelve a despertarse exacto, esas ganas. exacto. Y es como que estás igualita que cuando empezó la situación. Exacto. Entonces, bueno, ahí me empieza a proponer un encuentro, y yo le pregunto y él me dice, yo ya terminé con esta mujer, ya terminé, yo no tengo nada con ella, papá, 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 un mes entero alimentándose de mi combustible, pero ya no físico, sino energético, porque estábamos charlando todos los días, bueno, hasta que cuando se va a bajar del barco, porque él está 50 días en tierra y 50 días embarcado, me dice, bueno, me desembarco, pero no perdamos el contacto. En breve ya nos vemos. Chau, desapareció. Ah, Nada más. Y yo, que seguía con mis conocimientos avanzados de informática, descubro que el señor se había bajado del barco y estaba en una foto con su supuesta expareja en el cumpleaños de su hijo. O sea, había vuelto con ella. Bueno, ahí otra vez reacción violenta, el odio, el odio, el odio, el odio. Listo. Pasa el tiempo, estoy haciendo una especie de raconto porque no es infinito todo lo que te podría contar. Y en 2003, no, porque me olvidé, en 2013 nos encontramos en Buenos Aires, pero ahí yo sentí una cosa muy especial. Sentí que algo se había roto para siempre, pero a nivel físico no energético, físico. Era como que algo me decía, esto ya no es, Vivian, lo que vos creías que era. empiezas a despertar ya. Sí, pero qué tarde que empecé a despertar. Bueno, entonces resulta que habíamos ido al bingo porque a él le gustaba. Yo supongo, presupongo, que él es un jugador compulsivo, porque a todos Adictos lados al donde. juego, a sustancias, lo son, lo son. Exacto, exacto. Y me acuerdo que fuimos al bingo y yo lo gané, nunca gané nada en mi vida, y él se quedó con mi plata, la guardó en su billetera. O sea que el viaje ese lo costeé yo. Bueno, el hecho es que 2016 ahí sí empieza el contacto cero, totalmente. Dejas de Eh, investigar lo que hace, dejo de investigar, ahí es donde empieza el eh, contacto cero. dejo de conectarme, fin, y empieza mi ascenso, porque te cuento con muchísimo orgullo que a mis 57 años aprendí a manejar. Wow, Es una de las cosas que capaz que para otra persona no es importante, pero para mí fue como que un gran logro. una cosa que hasta el día de hoy me enorgullece, porque aparte tengo una amiga que siempre me decía, Vivian, una mujer empoderada como vos tiene que saber manejar. Y Ujú. yo en mi vida soñé comprarme un auto, manejar, y un día pasó. Entonces, Independencia de movimiento, sí, tener esa exacto, autonomía. exacto. Siempre agradezco a mi instructor de manejo porque siempre le digo, vos nunca vas a saber que vos en realidad lo que hiciste fue darle alas a mi libertad, Exacto. nada más y nada menos. Y eso cambió, y bueno, y todo en mi vida personal, mis vínculos, que los cuido como oro, porque los que estuvieron siempre, los que me supieron interpretar sin juzgarme, todos esos y siempre estoy devolviendo el amor, siempre, si alguien me necesita, en las circunstancias que sea, siempre estoy ahí. Y lo que aprendí sobre todo con mi hija, mis hijas son lo que más amo, es acompañar sin juzgar, escuchar y hablar cuando entiendo que es necesario y si lo que voy a decir es valioso para ellas. Estoy orgullosa de mi rol como madre. Mi hija más chica es abogada, la grande es profesora de dibujo, es una artista impresionante, tienen unos valores increíbles. Entonces, o sea, aunque no lo puedas creer, siempre les digo, ustedes son la mejor versión de mí misma, cuando todos los pronósticos de los psicólogos decían que mis hijas iban a descender su rendimiento escolar por lo que había pasado, pero bueno,
no pasó porque también mucha gente me dijo, no pasó porque del otro lado estabas vos, que eras una guerrera ahí parada mostrándoles la otra faceta de la vida. Y ahora viene lo más impresionante. Contacto cero. Día 27 de abril de este año. Estoy sábado de mañana gozando de mi día de descanso, tomando mis matecitos y veo que me entra un mensaje en el encabezamiento del celular. Y veo claramente que era su número de teléfono. Una manito saludando. Juró que dije, ¿qué hago? Entonces dije, bueno, Vivian, es el momento de ponerte a prueba. Porque a mí, yo soy de las personas que opino que si los demonios no se enfrentan, uno tampoco termina de ser consciente si de verdad está curado. Y como yo no lo odio, sino que ahora me despierta mucha compasión, y más porque sé lo que le está pasando, sé que los años le han pegado fuerte. Él cumplió 66 años el 13 de agosto, y me doy cuenta como que le están cayendo las fichas, porque sus fantasías sobre mis hijos, los hijos ni bola le dan, o sea, la familia sigue siendo esa familia, es un clan donde la madre decide esto se hace así, ustedes hacen esto, lo otro, y se ve como que le está cayendo la ficha. Entonces le contesté el mensaje. A partir de ahí me empezó a hacer una serie de planteos, porque yo le dije, ¿para qué me buscas? O sea, pasaron nada más y nada menos, te estoy hablando último contacto 2016, 8 años, ¿para qué me buscas ahora? No entiendo, ¿qué es lo que querés? Entonces me empezó a decir que más allá de todas las cosas que habían pasado, él entendía que tenía que pasar el tiempo para sanar las heridas. Se acordó un poco tarde, ¿no? Tarde se acordó, que se había dado cuenta que que él no me podía olvidar. Bueno, yo detrás de todo me río de todo lo que me dice, pero lo que no me pasó es que mi cerebro se activó para decirme, ojo, no vayas a caer otra vez en la adicción. Entonces, lejos de ignorarlo, yo le contesto cuando me escribe. Y ya me propuso 3 veces un encuentro. Él está en pareja ahora y me contó la historia. No, porque estoy con una mujer que en realidad no es un vínculo importante, porque a él todo se lo hacen los demás. O sea, la mujer hace un mes que está metida en su casa, pero él dice que no es una convivencia, que ella se metió. O sea, siempre la misma historia. No es que yo acepto esto y es por mí, es el otro. Claro. Entonces, siempre es el otro, pobre. O sea, entonces digo, poder enfrentar eso desde este lugar a mí me hizo todavía más empoderada, porque no tengo miedo. Eh, Sé que hay otros casos de personas que recaen, pero yo conozco ahora mis fortalezas y mis debilidades y sé dónde no quiero volver nunca más. Entonces digo, o sea, me he atrevido a escuchar, a leer lo que dice, porque yo era la que me quería poner a prueba. Exacto, Y, necesitabas ponerte a prueba para saber sí, que lo habías superado. Pero exactamente. lo que hay que ver, y es muy importante, es que esa persona no merece tu atención, no merece No, ni siquiera unas palabras tuyas. es Y eso es verdad. lo que nos cuesta. Y Nos tampoco cuesta. te mereces tú perder ni un solo segundo Mm, con una mm, persona así. Y el contacto cero sirve para esto, sirve para tampoco hacer cosas que no sean buenas o sean sí, absurdas. sí, es Entonces, verdad. entiendo Sí. la posición en la que estás. Y a Ujú, veces necesitamos llegar a eso para darnos cuenta que sí estamos mejor, sí, pero creo que tenemos que llegar a hacer el contacto cero es real, cierto, que es es cierto. cortar para siempre Sí. con ese personaje. Sí, sí, claramente. Igual, viste, a veces, como decías hoy, eso de que, supongo que coincidís conmigo, de llegar a al fondo, a la verdad, también era como
la contrastación empírica, ¿de verdad estoy curada? Pero, o sea, porque hay resabio, eso que yo te decía, de tantas cosas, de la desconfianza con respecto a los hombres, de evitar acercamientos, de volver a abrir mi corazón así y tomá y llévatelo entero, eso no lo quiero más para mí, Es que esto nunca no lo más, deberíamos de hacer nunca. Nadie se tiene que llevar nunca, tu corazón. Hay que jamás. compartir los corazones, Sí, sí, no poseer el corazón de nadie, exacto, ni entregárselo a exacto. nadie. Entonces es empezar a ver la vida desde esa seguridad, esa conexión contigo, Mm, poniendo los límites pertinentes y entre mm, ellos también ser coherente, ser sí, lo más coherente que podamos. sí. Y la coherencia también nos ayuda a relacionarnos con los demás de una manera más libre. Ujú. Y el entender que necesitamos de los demás, pero con unos límites que siempre, cualquier relación que tengamos, sea cual sea, laboral, con nuestros hijos, con parejas, sean recíprocas. La reciprocidad es lo Sí. más importante. El amor no es incondicional ni debe serlo jamás. Es así, tal cual. Pero igual me parece importante contarte esto porque yo creo que como adictos que somos, ¿no? Ujú. Las víctimas de narcisistas, a veces ocultamos cierta información que a veces nos la ocultamos a nosotros mismos, ¿no? Falsas creencias, ay, está todo bárbaro. Pero yo necesitaba saber qué me pasaba a mí. Necesitaba corroborar que finalmente había ganado la batalla. Exacto. Y la acabarás de ganar del todo cuando Sí, pongas ese contacto cero ahí sí. sí, tal Porque cual. el narcisista quiere atención. Mm. Entonces de ahí saca su combustible. Y te está usando. Cuando te envía un mensaje, te está Obviamente, usando. Y ya lo sabes. obviamente, No sí, se lo claro, permitas. No claro, le des sí. ese combustible porque no lo merece. No lo merece, No lo no, merece. no lo merece. Pero siempre caemos en lo mismo, ¿no? Por ser buenos, empáticos y todo. Siempre creemos que el otro, ay, pero no, hay cosas No, que no no se puede cambian ser ni van a empático con un cambiar jamás. narcisista. Tal No se puede. cual. Porque no aman, no sienten, no les pasa nada, nada. No, te usan, Pero punto. te usan Y te destruyen. y te abusan y te destruyen. Exacto. Sí. ¿Y cómo fue, Vivian, que tú empezaste a entender sobre el tema del narcisismo? Bueno, yo me empecé a informar, ya te digo, leí ese libro, Mujeres que aman demasiado, pero que no habla específicamente de, o sea, no sé si menciona, porque hace mucho que lo leí, el tema de las psicopatías. Pero un día apareció sugerido tus videos y como yo creo que las cosas se ponen para que te diga, acá estamos, atendé. Y ahí te empecé a mirar y a seguirte. Y digo, quiero poner de manifiesto mi más profunda admiración, ya te lo dije en privado, pero te lo quiero repetir en público, porque me parece que tenés esa capacidad de escucha tan maravillosa que te hace de una calidad humana, que eso fue lo que me enganchó. Gracias, Vivian. Escuchar cómo escuchás al otro. Y me provocas una gran admiración y me gustaría algún día, desde un lugar mucho más humilde tal vez, poder hacer que toda esta experiencia y todo este conocimiento, volcarlo para ayudar a otros. Eh, Toda tarea que tenga que ver con bienes humanitarios me parecen sumamente dignas. Y entonces, por eso básicamente yo te escribí hace mucho tiempo. Y este paso que di ahora, que lo comenté con muy pocas personas, yo dije, es el momento de darlo. Es como la frutilla de la torta. Y el consejo que quise, no me gusta aconsejar, pero me gustaría sí advertir al entorno de las personas que son víctimas de narcisistas y psicópatas a que no juzguen aquello de lo que no entienden, que traten de acompañar, que traten de escuchar desde el alma y que no tan rápidamente prejuzguen, ay sí, porque esta es una loca o este es un loco,
porque sí, puede efectivamente ser cierto que uno esté loco. Ya digo, yo fui una asesina en potencia, una espía informática, una mala persona según la mirada de otros, pero yo en el fondo estaba muy sola y desesperada. Exacto. Y no encontraba el lugar donde me pudieran contener. Qué bueno que muchas personas que te escuchen hoy escuchen estas palabras que estás diciendo, porque es cierto. O sea, lo que suele pasar es que nos sentimos absolutamente abandonadas, solas y totalmente incomprendidas. Tal cual. Entonces, es muy importante entender que hay muchas personas que pasan por esto y muy triste el darnos cuenta que muchas no se dan ni cuenta. Sí. Y por eso este canal tiene ese objetivo, ¿no? De llegar a personas que a lo mejor no saben que están ahí metidas. Sí, es más, yo en las clases anoto tu link para que los alumnos te busquen y sé que algunos lo han hecho. Wow. Y digo, porque después también tengo las devoluciones. Siempre transmito esta información que me parece valiosa, pero siempre me gusta tomar en cuenta sobre todo a la persona que está atrás. Y yo me acuerdo que desde el primer día que te escuché, quedé muy, muy impresionada. Por eso que te digo, porque sentía como que me hablabas a mí, como que hablas desde el amor. Y bueno, y eso era lo que yo necesitaba y no encontraba. Y para todos fue difícil, porque también tuvo sus consecuencias en el ámbito familiar, obviamente. Pero bueno, hoy estoy agradecida, me siento muy contenta con todo lo que he logrado. Me defino como una guerrera. Siempre digo que uno no conoce sus fortalezas hasta que tiene que desplegarlas. Y siempre recuerdo esa frase bíblica que dice: Dios pone sus peores batallas a sus mejores soldados. Y en realidad, bueno, capaz que eso me pasó a mí, pero no me llené de odio. Pude superar el odio horrible que tenía. No quedaste atrapada ahí, sino que lo superaste. No hablo de los vínculos, no digo los hombres son un excremento. No hago más esas cosas, pero durante mucho tiempo sí lo hice. Inclusive tengo una amiga que siempre me recuerda: yo no te reconozco, en aquel momento, en mi peor momento, yo no te reconozco, Vivian. ¿Te acordás cuando estudiábamos juntas en el Instituto de Profesores? Que vos eras la que ponías corazones y con el amor y yo. Y ahora, Vivian, ¿qué pasó contigo? Y claro, sí, todo aquello había desaparecido. Eras una romántica empedernida. Era romántica, sí. Que creo que en el fondo sigo siéndolo, ¿viste? Pero está bien, serlo un poquito, claro, pero hasta cierto límite. Sí, pero sin idealizar. Pero hay que ilusionarnos con cosas. Por supuesto. Si no, por supuesto. Claro que clase de vida, ¿no? Sí. Tendríamos si no tenemos ninguna ilusión. Por supuesto que sí. Bueno, Marta, no sé si querés preguntarme algo más. Yo, Vivian, deben haber quedado 1000 cosas en el tintero, pero bueno. Decirte que tendría otra entrevista contigo. Me gustaría cuando quieras en el futuro, porque me ha encantado hablar contigo. Gracias. Soy una apasionada de la filosofía, además. Gracias. Y bueno, es un honor para mí, de verdad, tenerte aquí hoy. Ha sido para muy mí valiente. También. Gracias. Te agradezco mucho todo el cariño que me has transmitido. Muchas gracias. Y tus palabras y cómo has narrado tu historia y tu experiencia de una forma muy clara que va a llegar muy fácilmente a las personas. Así que muchas, muchas gracias. No, gracias a vos desde el fondo de mi corazón y estoy a tu disposición. Igualmente. Cuando quieras, de verdad te lo digo. Algún día voy a escribir un libro, lo tengo pendiente eso. Pero pues, de verdad, de todo corazón. Nos reencontraremos. Estaremos en contacto, Vivian. De hecho, estoy siempre del otro lado de la pantalla, así que te voy a ver. Te mando un beso enorme, es un placer infinito y sos de las personas que hay que clonar en este mundo para hacerlo un lugar mejor cada día. Muchas gracias, Vivian. Un besote. Un beso. Chao. Cuídate. Chao. Y a todos vosotros, como siempre, gracias por llegar hasta aquí. Si no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete, dale al like para hacer llegar esta información a muchas más personas, comparte por redes sociales y si quieres saber cuándo publicaré mi próximo vídeo, dale a la campanita para que YouTube te avise. Cuidaros mucho
mucha fuerza y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso. No. Chao. Chao.